Bienvenidos a TLA, Texas Latinoamérica, compañía líder en soluciones logísticas para su operación. Optimización de slotting en su centro de distribución. Una solución Manhattan. La agenda de la presentación del módulo de slotting tendrá la siguiente estructura. Generalidades. Visión integral del funcionamiento del módulo. Interfaces. Costo-beneficio. Conclusiones. Generalidades. La necesidad creciente de las compañías alrededor del mundo de ser competitivas y responder eficientemente a un mercado cada vez más exigente hacen que el rol y la emisión de las operaciones de almacenamiento hayan cambiado y continúen haciéndolo drásticamente. Por esta razón, la flexibilidad de las operaciones de almacenamiento por medio del diseño de los procesos, la selección y la justificación de los sistemas y la configuración del centro de distribución se hacen evidentes a la hora de controlar y administrar un almacén de clase mundial. Podemos ver algunas de las operaciones más importantes en este almacén, pasando desde el recibo, por el almacenaje, el reabastecimiento, la planificación, el picking, el control de inventario, llegando finalmente al despacho. Esta presentación se enfocará en la distribución y acomodación más adecuada del inventario en el centro de distribución al momento de hacer la operación de picking para la preparación de los pedidos. Como lo podemos observar, en este gráfico se reflejan dos escenarios de almacenamiento para un mismo almacén o centro de distribución. Mientras que en el primero vemos una distribución desordenada, en la segunda podemos observar un orden que puede identificarse visualmente y se debe a una buena implementación de slotting basado en reglas, restricciones, objetivos y prioridades de acomodo que le permiten al usuario controlar y gestionar su almacén, viéndose reflejado en tiempos de respuesta menores, almacenamientos por características especiales y zonas doradas, entre muchos otros factores. Pero para entender cómo funciona, qué hace y cuáles son sus beneficios, comenzaremos con una breve definición de slotting. ¿Qué es slotting? El slotting es definido como la ubicación inteligente de producto, o SKU, en un centro de distribución con el fin de optimizar la eficiencia del manejo de materiales. En otras palabras, es el término corto para definir el proceso de asignación de producto a las ubicaciones de picking en el almacén de acuerdo a las reglas de negocio y a las características del producto. Para comenzar, miremos los problemas comunes que se presentan cuando no tenemos un slotting adecuado. La mayoría de los almacenes están gastando entre 10 y 30% más de lo debido por año por no tener un correcto slotting. Falta de datos disponibles y sistemas de información deficientes. Carencia de metodología para hacer un correcto acomodo inteligente. Desperdicio de espacio en las ubicaciones. Peso y volumen del SKU en ubicaciones inapropiadas para su manipulación. Ambientes de almacenamiento incorrectos como congelado, refrigerado, inflamable, peligroso, entre otros. Cálculo deficiente de rotación, popularidad y movimiento del producto, entre otros problemas. Pero entonces, viendo los problemas anteriores, ¿por qué su centro de distribución necesita una solución de slotting? Entre otras razones, por las siguientes. Usted está reorganizando la disposición de su almacén actual. Usted está construyendo una nueva instalación. Usted está tratando de reducir los costos operativos de su almacén. Usted opera en una industria de temporada que lleva a diferentes ciclos de la demanda de productos durante el año. Usted quiere disminuir el movimiento de personal del almacén alrededor de la bodega. Usted quiere reducir el daño del producto en el almacén. Usted quiere llevar un histórico ordenado del flujo de su inventario y minimizar el tiempo de respuesta de sus pedidos. Usted necesita balancear su línea de pick. La estructura básica del módulo de optimización de slotting consta de tres áreas importantes. El análisis de rack,
en el cual el sistema mira las necesidades actuales y hace comparaciones con respecto a la infraestructura que se tiene y la que se requiere a futuro para la operación. La planeación del centro de distribución, en donde él hace un slotting inicial, mira los niveles de reabastecimientos y valora la capacidad del almacén. Y finalmente la optimización continua de slots, en donde él puede ingresar productos nuevos, hacer un slotting continuo dependiendo de la periodicidad que requiera el cliente, diario, semanal, mensual, semestral, etcétera. Posibilidades de kitting, análisis de ahorros, temporadas y balanceo de líneas de picking. Toda esta información puede verse gráficamente y como veremos más adelante, los colores nos darán una referencia del estado del slot, como de las zonas y el almacén en conjunto. Y finalmente, el sistema genera varios tipos de reportes que son de gran importancia para el administrador del sistema en la toma de decisiones y seguimiento de indicadores. A continuación vemos dos escenarios, uno antes del slotting y otro después. El primero, que queda en la parte superior, es en el que podemos observar que al principio en el tiempo cero tenemos una productividad alta de picking, pero con el tiempo se va degradando hasta llegar a cero. Luego de hacer un reslot, nuestra productividad vuelve a aumentar, pero con el tiempo vuelve a reducirse. Los productos a menudo son esloteados correctamente inicialmente, pero la productividad se degrada a medida que cambia la demanda del producto. Esto puede aplicarse a productos de temporadas, entre otros. En el segundo escenario vemos la optimización continua de slotting. Acá no perdemos la productividad en ningún momento. Las capacidades de optimización del slotting me permiten una productividad sostenida. Comúnmente encontramos que antes de un slotting o reslot se presentan varios tipos de almacenamientos no deseados. Por ejemplo, desperdicio de espacio, demasiado peso para una elevación segura, baja demanda en slots grandes, alta demanda en slots pequeños y producto fuera del alcance del piqueador. Luego de un reslot, vemos que los almacenamientos tienen una lógica y un orden. Hay maximización de la utilización cúbica, la selección de productos pesados entre rodilla y pecho, baja demanda en slots pequeños, alta demanda en slots grandes y las cajas grandes son accesibles. De la misma forma, gracias a la configuración adecuada del slotting, el reslot o la corrida crea una zona dorada en donde se encontrarán los productos de mayor rotación, movimientos y ubicaciones con mayor número de visitas o hits y accesos más ergonómicos para el producto almacenado. El slotting está basado en un código de colores o estrategia de bullseye, en donde el color define al usuario el estado actual del slot, una zona, bahía, nivel o posición. En este momento, se le asignan prioridades a los racks con el fin de crear una zona dorada. El rojo significa que el slot requiere un alto nivel de reubicación basado en restricciones, objetivos, reglas y condiciones preconfiguradas, mientras que el verde significa que el ítem o producto se encuentra en un lugar óptimo. Consideraciones para el balanceo de la línea de picking. Para realizar un buen balanceo en la línea de pick, hay que tener en cuenta cómo están distribuidos los piqueadores en el pasillo o línea y buscar que el trabajo se distribuya uniformemente entre todos los operarios para lograr reducir y optimizar los tiempos. Para esto debemos tener en cuenta, entre otras variables, si cada picker va a ir a cada lado,
si los pickers van a lo largo de la banda, los niveles que se van a utilizar, la dirección de la banda y el método pick and pass, entre otros. El sistema permite crear objetivos y restricciones utilizando las siguientes variables: altura, profundidad, anchura y volumen del ítem, ya sea unidad, caja o pallet, orientación del mismo, el peso, los movimientos que se requieren entre dos slots, los hits o visitas recurrentes a una misma ubicación, la separación de productos. Esto podría darse en caso de que dos productos sean muy similares para así evitar un error en el picking. Apilamiento, familias o grupos, commodity, el proveedor, también se podría trabajar para 3PL, fragilidad del ítem, capacidad del slot y el inventario en picking. Recomendaciones de estrategias de rack. Para saber si se tienen suficientes ubicaciones y qué tipo de racks se necesitan, el sistema le ayuda a determinarlo basado en el historial de los movimientos generados, los atributos de los ítems y slots y el pronóstico de movimientos que se van a realizar. De acuerdo a esta información, el sistema ayuda a tomar la decisión del tipo de rack, los metros o longitud necesarios y cuántos ítems pueden aplicar. En cuanto a tecnología, vemos que las plataformas soportadas para sistema operativo son Windows 2000 o superior y para base de datos SQL Server 2000 o superior. El sistema puede tener una información centralizada de los ítems o slots en donde varios usuarios pueden ingresar y acceder a esta información a un mismo servidor, de manera que podemos tener multiusuarios y multialmacenes en un mismo servidor. Se pueden realizar corridas de slotting simultáneas, se pueden realizar corridas de slotting de uno o más centros de distribución y podemos tener acceso remoto a otros centros de distribución desde nuestro PC. Las interfaces son naturales con el WMS Manhattan y se puede trabajar una interfaz desarrollada entre cualquier WMS y el slotting. La interfaz con WMS de download se puede realizar a diario, como el upload que genera el slotting de los movimientos requeridos cuando hacemos una corrida. Obviamente también debemos tomar en cuenta que el slotting me puede dar la opción de crear perfiles de seguridad. Es decir, puedo crear perfiles simplemente para usuarios en los cuales solamente se requiera una base informativa. El usuario simplemente puede consultar. Por otro lado, podemos crear perfiles de administrador en los cuales se le permite crear corridas de slotting y tomar otro tipo de decisiones que pueden alterar el movimiento en el almacén.